Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y todas por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos a este webinario, Herencias del Muralismo Mexicano y su importancia para los modernismos en América Latina. Mi nombre es Naomi Zaragoza y soy coordinadora de comunidades y culturas en Latin American House. Latin American House es una charity basada en Londres, Inglaterra, dedicada a apoyar a los inmigrantes latinoamericanos en sus diversos retos que enfrentan a la hora de adaptarse a la vida aquí en Reino Unido. Esta tarde estamos muy contentos de recibir a la profesora Margarida Cintra con este tema que es el muralismo mexicano y cómo es que el muralismo mexicano ha influido en otros movimientos artísticos a lo largo de América Latina. La profesora es especialista en el tema. Entonces, sin más, me da mucho gusto darle la bienvenida. Margarida, te voy a pasar el micrófono y les voy a pedir a todos que por favor durante la sesión, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Al final del webinar vamos a tener un espacio de comentarios y de preguntas en las que se va a abrir el micrófono para que la gente que así lo desee pueda participar y hacerle sus preguntas y comentarios a la profesora. Pero por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la charla. Gracias y Margarida, bienvenida. Muchas gracias, Naomi. Me gustaría agradecer primeramente a todos de la Casa Latinoamericana que muy gentilmente me ha recibido, a todos los presentes, aquellos que están ligados, que están vinculados a Casa Latinoamericana y aquellos que vienen de Brasil, que estoy viendo algunas personas de Brasil, compañeras, investigadoras, profesoras que están acá me dando a honra de su presencia, ¿no? Bueno, me gustaría de presentar, de completar la presentación de Naomi, diciendo que pertenezco a un colectivo cultural que se llama Ñanduti, que es un colectivo que trata de estudios, de pesquisas, asesoría técnica de los asuntos de la América Latina, ¿no? Ñanduti es una palabra de origen tupí, guaraní, y en Paraguay es un bordado, es un tejido por mujeres de varios colores, con líneas de varios hilos blancos de colores llamativos que viene probablemente de Europa, de España o Portugal. Sí, nosotros queremos con Ñanduti establecer esto que estamos haciendo ahora, un poco de contacto con los demás latinoamericanos, americanistas de otros países, ¿no? Para troca de informaciones, cambios de conocimiento, trocas sociales incluso, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho a presencia, a oportunidad de estar acá presente, ¿no? Ustedes me disculpen un poco porque mi español está muy lejos de ser perfecto, ¿no? Espero que entiendan la esencia de lo que quiero decir. Bueno, herencia del muralismo mexicano y su importancia para los modernismos de América Latina, completó el año pasado 100 años, ¿no? Un século que fue criado en México este estilo, esta estética artística que influenció muchos países de América Latina, ¿no? Quiero explicar un poco esta imagen, la imagen de este card, ¿no? Que es de Fernando Leal. Puede pasar, por favor, Naomi. Sí, Fernando Leal es uno de los primeros muralistas mexicanos. Hizo este mural llamado Acampamento o Campaña Sabatista de 1921. Es una pintura de Cavaletti. Bueno, Fernando Leal ha pintado una escena que me parece más un descanso, ¿no?
descanso entre los zapatistas, porque los zapatistas no vivían descansando, eran luchadores, estuvieron à frente de la Revolución de 1910. Esta es una escena muy cariñosa, que es un disfrute de la gloria, ¿no? Porque la tendencia popular ha sido victoriosa en la Revolución de 1910. Bueno, para frente, por favor. Naomi. Sí, Fernando Leal, este que pintó el mural atrás, pintó también este tríptico, ¿no? Es un tríptico en papel y acuarela que cuenta la historia del héroe Bolívar que todos nosotros de América Latina, todos nosotros conocemos, ¿no? Acá en la izquierda, no sé si están viendo bien, em Bolívar com sua criada, vamos dizer, né? Sua criada, né? E acá soldado arrastrando uma indígena, não? É muito simbólico este tríptico, né? Al centro Bolívar luchando por los países de la América, saben la historia de Bolívar, fue un luchador no de un país, no existía un país, existía una región que era gran Venezuela, ¿no? Entonces, Bolívar fue un luchador que inspiró las otras independencias, ¿no? Acá a la derecha la muerte de Bolívar, ¿sí? Con los próceres, con los personajes, y encima un colonizador arrastrando indígena que está simbolizando una dominación. Bueno, esta es colección de autor, vamos siguiendo. Es un otro mural de Fernando Leal. Fernando Leal se habla poco de Fernando Leal, se habla más de los tres grandes, ¿no? Diego, Siqueiros y Orozco, pero Fernando Leal es un gran artista, muy, vamos a decir, solicitado, muy reconocido en la América, ¿no? La fiesta del Señor de Chalma es una fiesta muy linda porque ela representa, ela simboliza una simbiose de culturas, ¿no? Que no fue una simbiose simple, sabemos, ¿no? No fue tranquila, no fue armoniosa, nada. Tuve mucha violencia, pero a un punto hubo una mezcla de culturas cristianas, de cultura precolombiana, ¿no? De los mayas, de los aztecas, de los indígenas, ¿sí? Vamos siguiendo. Bueno, este es un slide muy interesante, van a decir qué curiosidad, pero esta es lo que el gobierno de México ha hecho para conmemorar los 100 años de muralismo. Son boletos que las personas compraban, ¿no? Y esperaban quedarse millonarias, ¿no? En el sorteo, vamos a decir así. Entonces, el gobierno aglutinó, recogió 80 artistas muralistas y hizo 80 boletos representando estos artistas. Entonces veo cómo puede seguir. Sí, ve cuántos artistas muralistas tenían, que ni todos eran conocidos. Nosotros conocemos, acá en Brasil, conocemos uns 5, 10 no máximo, ¿no? Estamos maravillados con la posibilidad de tenermos 80 muralistas, ¿no? Entre mujeres también, la gran novedad fueron las mujeres, ¿no? Bueno, acá es un mapa de América invertida. ¿Y por qué este slide? Porque con ese slide yo puedo posicionarme. Van a saber de dónde yo hablo. Yo hablo sí, vamos por parte. Torres García es un uruguayo, es un muralista, mas
quedóse muy tiempo na Europa y después retornó a Uruguay. Él hizo en 1943 este mapa invertido, que quiere decir que nuestro norte debe ser el sur, o sea, que nuestra dirección para construir un pensamiento, una reflexión sobre la América Latina debe seguir un norte. ¿Qué norte es ese? Nuestra propia realidad, el sur, nuestra propia realidad. Entonces, yo no voy a hacer una comparación, por ejemplo, entre el mural de Torres García o de Diego Rivera con Picasso o con Pollock. No, podría ser, sí, podría, porque Picasso es universal. El arte en sí es universal. Podría usar, sí, pero para hacer una historia de la América Latina, de la arte de la América Latina, tenemos que utilizar parámetros, realidades propias de la nuestra cultura, porque los tiempos son diferentes, los procesos históricos son diferentes y son semejantes acá en la América Latina. ¿Están me entendiendo? Bueno, podemos seguir. Entonces, ¿sabes de dónde estoy hablando? Estoy hablando de acá mismo, de acá de América Latina mismo. No voy a comparar con el modernismo europeo, con el modernismo asiático, chino, y nada. ¿So? Bueno, vamos a seguir ahora con los principales muralistas. En México, el año pasado, entonces, celebró los 100 años de muralismo. Fueron conmemorados con el gobierno y la sociedad, entidades artísticas y culturales en un marco histórico en el campo de las artes del país. Hay un reconocimiento de que el muralismo se muestra como una estética de resistencia frente a los museos, galerías y lugares controversiales entre lo público y lo privado. Bueno, podemos decir con seguridad que el muralismo inaugura una escuela estética que impulsó el concepto de arte público en la historia del arte, en contraposición al arte expuesto en galerías y museos, con poco o ningún acceso al público, o el arte como proyecto único que funciona solo para la observación. Toda arte parte de la observación, sí, claro. Pero la arte que los muralistas hacen, ela moviliza los sentidos. No, mas toda al arte moviliza sentido. Sí, toda arte moviliza sentido. Pero la arte dos muralistas va além. Ela moviliza los sentidos para la propia historia. O sea, ela lleva lo observador a hacer una viaje a su propia origen, ¿no? Esta es la diferencia, no es simplemente una observación, una cosa, es algo que moviliza el sentido. Fue creada para eso, para ter este activismo social. Vamos para falar esto adiante. Bom, la pintura mural es uno de los mayores legados dejados por los artistas mexicanos en la historia del arte, no solo por su dimensión, son todos grandes, o por la narrativa de valorización de las raíces culturales indígenas, sino por su activismo político, es eso que yo acabé de hablar, de llevar el arte a las calles, ¿no? Existen otras características que veremos más adelante. Sin embargo, la principal es la de llevar a la población la arte. El concepto en su momento estaba ligado a un activismo político que tenía como propuesta la democratización del arte y de la educación política y cultural corporificada a través de la experiencia artística de mirar y conocer sus tradiciones. En México, el modernismo comenzó con la formación del primer gobierno
pós-revolucionario de 1910. Estuvo liderado por artistas como Diego Rivera, Orozco, Fernando Leal, Juan O'Gorman, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, entre tantos. Su principal objetivo fue recuperar y valorizar la historia y el origen de los pueblos mexicanos, sus tradiciones como compromiso asumido por el gobierno popular después de 1910. Bueno, después vamos a hablar un poco de la revolución de 1910, que fue la revolución que inauguró la Segunda República, o la nueva, mejor diciendo, la nueva República Mexicana, la que tenía una perspectiva más popular, más democrática, de más cuidado con las personas, con los campesinos, distribuyendo tierras, en fin, vamos a hablar adelante. Los muralistas de la primera generación fueron, este es importante porque es lo segundo punto, fueron referencias para el modernismo de toda América Latina, desde Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, entre otros, cada uno en su época, ¿sí? Porque los modernismos en la América Latina tuvieron épocas diferentes, cada un influjo de cambio, ¿no? No se dio todo en la misma época, se dio en la primera mitad del siglo XX, pero cada país hizo su modernismo a su propia manera, ¿no? El objeto, bueno, acá ya hablé. Bueno, entonces este es Orozco. Esta es una pintura de mural de Orozco llamada La Trinchera. Orozco fue uno de los integrantes del grupo artístico conocido como Los Tres Grandes. Era una persona introvertida y relativamente pesimista, como demuestra su retrato, ¿no? No es un hombre alegre, bonachón, como aquí en Brasil se habla, alegre como Diego Rivera. No, era, sí, introvertido, ¿no? Pero esto lo convierte en el menos venerado de los tres pintores más famosos del muralismo. Bueno, curiosamente Orozco fue muy crítico con la Revolución Mexicana y el gobierno establecido después del derrocamiento de Porfirio Díaz. Sí, porque hubo muchos problemas, ¿no? La transición democrática para esta nueva república no se dio así con tranquilidad, se dio con mucha lucha, con mucha disputa. Muchas veces había un recuo político para después avanzar. En México demoró mucho tiempo para hacer esta transición, ¿no? Bueno, en las técnicas, vamos a decir, conforme las técnicas de Clemente Orozco, él fue muy creativo, usó varias cosas, porque el muralismo usaba básicamente dos técnicas. Una que era a fresco, que para ustedes es fresco, que era una mistura, un cambio, una mezcla de pigmento con huevo, ¿sí? Pigmento huevo era colocado en una argamasa o yeso húmedo. Eso es fresco, ¿no? Témpera es lo pigmento mezclado con agua en una pared ya lista. Ese es témpera, ¿no? Y ¿cómo se llama? En cáustica, tengo un lembrete. En cáustica era a cera caliente mezclada con pigmento y colocada en la pared lista, con una espátula también caliente, ¿no? Entonces eran básicamente tres técnicas. Después empezaron a utilizar la tinta con elementos químicos, porque ya era 1950, 60, había avanzado, ¿no? Tenía otros elementos más avanzados de pintura, ¿no?
Entonces, ¿vamos a seguir? ¿Vamos a seguir, Naomi? Ya voy, perdón, mi computadora está No, sin tomándose su problema. tiempo. Ahí está, perdón. Assim, esse Orozco, então vejam que interessante sua pintura, uniformiza as pantalonas de los zapatistas, né? No, na realidade não era nada disso, mas é para surtir um efeito melhor, não? As pantalonas todas blancas, los chapéus, como se chama? Sombreros, sí, los sombreros iguales, ¿no? Era muy interesante, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí, Orozco ha pintado también las cenas que simbolizan la revuelta del pueblo, ¿no? Porque a iglesia también se colocó junto con la élite, a oligarquía que de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces hay una destrucción, vamos a decir, dos símbolos. La iglesia como es un símbolo como si fuera la lucha de los zapatistas contra la iglesia también, ¿no? Acá es Hidalgo, padre Hidalgo, que es un líder revolucionario, mas no es de la revolución de 1500, 1910, es de la independencia del siglo XIX, 1815. Bien, podemos. Acá también es una cosa bien diferente, ¿no? Que no hay una narrativa histórica, pero hay una crítica a la tecnología, ¿no? A las nuevas tecnologías, ¿no? A las personas no hay fases definidas, están viendo, ¿no? Algo que lembra una muerte, algo que es moderno, pero es destructivo también. ¿Vamos? Bueno, David Alfaro Siqueiros, como nos muestra esta fotografia, cuando no estaba en prisión, era un artista, ¿no? Vivía en la prisión porque era un militante del Partido Comunista, todos eran militantes del Partido Comunista, pero Siqueiros era, vamos a decir, o más peleador, vamos a decir, ¿no? Pintaba muy bien y también era muy creativo. Y los tres fue el que murió más tarde, ¿no? Entonces murió en torno de 80 años, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir? Acá, qué bello, qué bella imagen, ¿eh? Bella imagen. También trabajó la historia de México, también trabajó sus orígenes, todos ellos, ¿no? Algún más, né? Por exemplo, Diego Rivera, mais. Foi solamente isso, né? Quase que solamente isso. Ou seja, pintar a história. Mas os outros pintaram outros motivos também, outros temas, não? Oh, que lindo, que bela imagem de autorretrato de Siqueiros. ¿Sí? Passamos à frente. Zapata, Emiliano Zapata, un gran líder de la revolución de 10, retratado o representado por todos los muralistas, todo, porque ellos, Pancho Villa y tantos otros fueron las lideranzas del movimiento, ¿no? Entonces, ese es un estudio para el mural de Castillo de Chapultepec, ¿no? Bueno, vea que la perspectiva que no da para hablar de todo acá, la forma, pero es una forma que no es tan realista. Vamos a ver que Diego Rivera trabaja con las formas más realistas. Las formas más realistas, ¿o qué son las formas realistas? Es como son la realidad, ¿no? Entonces, no que no haya interpretación, sí, claro que sí, pero Siqueiros pintaba
numa outra perspectiva, mas para mostrar um movimento, não? Um movimento. Sim, podemos passar? Ele pintando de novo el padre, ¿cómo se llama? El padre, daqui a pouco me recuerdo, né? Então, todos eles, como? Hidalgo. Hidalgo. Isso, Hidalgo, padre Manuel Hidalgo. O Morelos ou Hidalgo, todos eles estavam na luta por la independência em 1815. Bom, Isabel Nepomuceno, minha irmã, está fazendo uma contribuição que a mão de Siqueiros se parece com uma palheta de tinta, sim, é um pouco isto, né? La mano de Siqueira, la mano que estende, que é mano solidária, né? Que é mano que briga também, que é muito peleador, não? Que pega em armas e tudo, né? Siqueiros foi, sabes que Siqueiro foi de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, ¿no? Y estaba lá Siqueiros con armas en las manos peleando junto con los españoles, ¿no? No é à toa. Bien pensado, Isabel, gracias. Bueno, ¿podemos seguir? Perdón, mi computadora otra vez tomándose su tiempo. Ahí está, perdón. Sí, acá es una cosa muy espantosa, que acá no tiene rostro definido, ¿no? Solo tiene una mano, le gusta mano, ¿no? Como vimos en lo otro slide, le gusta mano. Son manos que acogen, manos que reciben las personas, manos solidarias, manos que luchan, ¿no? Y Siqueiros era muy interesante. Es muy interesante Siqueiros, porque él ha hecho varios manifestos. O que eram manifestos? O que foram manifestos? Manifestos eram as palavras de los muralistas que eram distribuídas, que eram divulgadas a la sociedade, não? Então, em dos manifestos hechos por Siqueiro, ele escreveu uma nova direção para uma nova geração de pintores e escultores americanos. Está nascendo, dizia ele, uma nova direção para uma nova geração de pintores e escultores americanos. ¿Sí? Então, nossa imagem atual foi feita com piroxilina, que era uma tinta com química, já era uma outra substância, não? Dejaram lá atrás para témpera, a fresco, alguns hacían também, porque era uma coisa manual, artesanal, que dava muito gusto de fazer, ¿sí? Mas era uma gran, vamos dizer, logística. Hacer un mural en esta época era, y hasta ahora también, es una logística muy grande, ¿no? Teníamos que ter andaimes, porque a construção era antiga, as construções eram muito antiguas, tinham vários pisos, não? Então, tinham que fazer construções, vamos a ver adelante, com muitos, um equipo de ajudantes, não? Os artistas, os ajudantes que estavam com os primeiros muralistas se tornaram depois grandes muralistas. ¿Sí? Vamos a ver aquí en América Latina, Antonio Berni fue ayudante de Siqueiros y hoy es Antonio Berni, ¿no? Es un grande muralista. ¿Por qué? Porque aprende mucho, ¿no? Bueno, vamos a seguir, por favor. Aqui Diego Rivera, é o mais idolatrado, todos conhecem mais por sua história com Frida Kahlo, por suas histórias de los amores, tuve muitos amores, enfim. Mas Diego Rivera tinha uma coisa maravilhosa, ele pintou o tempo todo a cultura indígena, a cultura pré-colombiana, a história de México, quedou-se
prácticamente solo nesses temas, são temas derivados da história, sim? Não sempre história, pero temas derivados da história, não? Então, acá temos Diego Rivera, uma pintura que ele mesmo ha hecho quando era niño, le gustava fazer isso, esse exercício, não? Um painel, um mural que tinha todos os elementos, todas as pessoas que foram importantes para ele, não? Então, atrás vemos Frida Kahlo, não? Frida Kahlo. Frida Kahlo, eu não trago acá, porque Frida Kahlo não foi uma muralista, pero foi uma mulher importantíssima para o exercício e reconhecimento de las mujeres. Numa tierra de varones seguros de sí, y vamos a ver, ¿no? Frida Kahlo fue una mujer que adelante de su tiempo, ¿no? Fue amiga de todas las mujeres, de todo el medio. Vamos a ver con calma, ¿no? Entonces, quiero hablar de esta figura aquí. Es una mujercita que fue criada ainda en el siglo XIX, al final, por un hombre llamado Posada. Era un gráfico y muy opositor a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz quedó 30 años en México, ¿sí? Salió solamente en 1911, por tanto, él estaba en México en gobierno desde siglo XIX. Entonces, esta señorita fue criada por un gráfico que fue el profesor, el maestro de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Olha que interesante, ¿no? Los tres trabajaban junto con Posada en su gráfica, ¿no? Então, ele se chamava Calavera Catrina. Naomi deve conhecer. Calavera Catrina é muito famosa em México, não? Apareceu num filme recente do 007, não? Não sei se recuerdo. Pero a Calavera Catrina era uma mulher que representava a oligarquia porfirista, não? Então, era uma mulher muito elegante, muito explotadora de pessoas também. Enfim, era uma mulher muito interessante. Às vezes, quando Posada quando ele queria, ele transformava a Calavera Catrina em uma lutadora, não? Mas sempre seu lugar era um lugar cômodo em uma sociedade como as mulheres, não? As mulheres porfiristas, elegantes, explotadoras de mão de obra indígena e tudo. Bueno, vamos seguir? Acá é um autorretrato de Rivera. Podemos seguir? Sim, acá é o primeiro mural de Rivera, não? É chamado La Criação. É hecho com encáustica. Encáustica, então, era uma cera caliente con los pigmentos. Acá, oro. Eran hojas de oro. ¿Sí? Hojas de oro. Demuestra acá un Jesús Cristo naciendo de la maíz. ¿O qué es maíz? Para el México significa mucho la maíz. El maíz, el milho, en portugués, es la origen de la vida. Era el alimento más importante de los indígenas, desde siempre, desde siempre. Entonces, acá está mostrando Cristo saliendo de la maíz, o sea, que sale no del cielo, no de Nuestra Señora, no de la Biblia, sale de la tierra, ¿no? Es eso que quiere decir Diego Rivera. Bueno, ¿vamos a seguir? Zapata, no, Zapata está en todo, claro, Zapata está en todo, Zapata con su caballo blanco, oh, qué lindo, qué bellísimo, ¿no? El gran líder, 1900, todo de blanco, muy lindo. Bueno, la historia es muy triste, ¿no? Es muy victoriosa, es muy brillante, es muy linda, pero es triste porque todos después son muertos, ¿no? Después de ganar la revolución, todos son perseguidos y muertos, ¿no? Bueno, la historia ni siempre es justa, ¿no? Bueno, ¿vamos a seguir?
Bueno, estas dos imágenes yo quis colocar acá para ustedes ver de dónde salió Diego Rivera. Diego Rivera estaba en España haciendo un trabajo junto con la vanguardia muralista, disculpa, la vanguardia modernista con Picasso, Braque, Fernand Léger, todos los otros, que tenían como objeto principal, esto es objeto del modernismo, modernismo europeu, o objeto principal era a experimentação o experimentalismo de las formas, ¿no? De la forma. Lo contenido no importaba. Importaba el experimento, el experimentalismo, los cambios de las formas, que eran muy yesadas, ¿no? Engessadas para nós. E isso é gesso. Então, engessada. Penso. Compreenderam, não? Eram formas muito não mobilizadas, não se mobilizavam, eram estancas, não tinham movimento que, por exemplo, Siqueiros, Orozco, hacían en sus cuadros, ¿no? Aquella cosa bonita que parece que estaban, los caballos parecían estar saliendo del murales, ¿no? Acá es un experimentalismo solamente formal, ¿no? Entonces, no dice nada para nosotros, no dice nada. Mas era esta el momento de Diego Rivera, ¿sí? Después él cambió mucho, hizo su opción de vida, ¿no? O sea, trabajar en los murales la historia de su pueblo, ¿no? Entonces, cierto, vamos a seguir. Bueno, acá muestra una Frida Kahlo, una homenaje a Frida Kahlo. Frida Kahlo es el arsenal, Frida Kahlo repartiendo armas. O sea, muestra que Frida Kahlo, pienso que no llegó a eso, ¿no? Pero muestra a combatividad de Frida Kahlo, ¿no? Estaba siempre junto con los luchadores, ¿no? Y Frida Kahlo, nosotros sabemos cómo estuve enferma todo el tiempo, ¿no? Hizo 35 procesos operacionales en la salud, operaciones, ¿no? Fez 35, ¿no? Procedimientos en el hospital para poder recuperar los movimientos. Él nunca recuperó, pero estaba siempre junto con los muralistas, siempre junto con, era ideológicamente muy afinada, muy semejante a los muralistas, ¿no? Entonces, acá tenemos varias cosas, ¿no? Porque Diego Rivera, un paréntesis, Diego Rivera, a él no se importaba de colocar la historia de forma cronológica, ¿comprende? Del comienzo, la 1815 con la independencia, hasta los días de aquel que estaba. No, no interesaba eso a él. Interesaba hacer una mezcla de esas dadas todas, ¿comprende? Entonces, ve acá. Acá tenemos los Pancho Villa, pienso, los títeres principales de los grandes líderes, Pancho Villa y Zapata, tierra y libertad. ¿No? Esto que le les movía. Bueno, podemos seguir. Bueno, acá un Diego más tranquilo, no, un Diego más tranquilo, pintando una cultura, una parte de la cultura indígena. También tenía eso, ¿no? Era muy luchador, pero tenía estas cosas que pintaba con cabalete, pintura de cabalete, ¿no? Por ejemplo, la cocheza de lirios. Lirios, ¿cómo se llama mesmo? Lirios de flores, tiene un nombre, lirios. Son alcatraces. ¿Cómo? Alcatraz. Alcatraz, sí, Alcatraz. Qué cosa linda, ¿no?
Alcatraz, é bello. Então, essa é uma flor muito típica de uma região. Não sei se ainda Naomi pode falar se quer. Bueno, entonces vean qué lindo, como también moviliza los sentidos esta esa delicadeza, una cosa delicadísima, ¿no? Es como si abrazasen, es un abrazo en las flores, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. Bueno, seguimos. Cosa que Diego le gustaba hacer era hablar del Día de los Muertos, tuve varias pinturas en Cavalete hablando de los muertos. Aliás, esta es una cultura solamente de México, ¿sí? México no llora en los Días de los Muertos, no quédase lastimando el Día de los Muertos, es un día de alegría, no, es un día de felicidad, de lembrar, de recordar sus parientes, sus parientes que fueron, que pasaron por esta vida, que fueron importantes. No sé si es hoy en día así, pero lo que pude desprender, ¿no? Es que los días de los muertos hacen fiestas, ¿no? Y no pranto, ¿no? No llorando como acá, vamos al cementerio, ponemos flores, lloramos y todo más. Muestra la alegría, ¿sí? Yo estoy aprendiendo con ellos. Todos los días de los muertos, yo no me lastimo más. Bueno, vamos siguiendo. Entonces, acá es la historia de México. Aquí vamos a ver como una cronología de Diego Rivera no es alineada al tiempo, ¿no? No es alineada al tiempo. Vamos a ver, esta es una parte de la conquista de la historia de México. Podemos seguir. Acá tenemos todas las lideranzas, ¿no? Podemos seguir. Acá más otras partes del mural, ¿no? Vemos que acá, por ejemplo, acá es la revolución de 1510, ¿no? Zapata y Pancho Villa, ¿no? Acá Hidalgo, el século XIX, ¿no? Acá los colonos, la primera república. Acá la cultura prehispánica de los mayas o aztecas, ¿no? Acá es ¿cómo se llama? Aquel movimiento de la Iglesia Católica. Los cristeros. ¿Cómo? ¿Serán los cristeros? ¿La guerra de los cristeros? Sí, puede ser la guerra de los cristeros, puede ser otra, tiene otro nombre, acá conocemos como, era una campaña de la España en todas sus colonias para matar los judíos, los no cristianos, ¿no? Pienso que es esa, ¿no? Acá La tenemos Inquisición. ¿Cómo? La Inquisición. La Inquisición, sí, perfecto, la Inquisición. Entonces acá la Inquisición, por ejemplo, por tanto, el século XVII, ¿no? Acá tenemos la conquista, acá tenemos la élite porfirista, en fin, hay una cronología agrupada, ¿sí? Porque eso fue hecho para en un proyecto de educación. Entonces, las profesoras llevan sus alumnos y, por ejemplo, van hablando. Aquí significa esto y tal, y se ocurrió en tanto tiempo y tal, y las consecuencias fueron y tal. Acá vamos a ir para acá se dio ¿comprende? Porque lo que importa era tener todas esas etapas de la historia, ¿no? Y el artista, claro, evidente, el artista tiene su papel. ¿Cuál es el papel de artista?
artista no es fotógrafo. Si fuera fotógrafo, era otra cosa, ¿está cierto? Si fuera un hombre que trabaja con documentos, sería otra cosa. Artista trabaja con todo eso y agrega y acrecenta su creatividad, su imaginación. Si no, no es artista, ¿cierto? Bueno, podemos avanzar. Acá é um mural de Diego Rivera, vamos dizer que se chama o Controlador do Universo, porque Diego Rivera foi a ser um mural para os Estados Unidos, né? Para o, vamos dizer, Rockefeller, para não esquecer. Então, foi a ser um mural para Rockefeller. E colocou em seu mural todas as figuras del marxismo y da revolución de la Rusia de 1917, Lenin, Marx y todo más, ¿no? Bueno, Rockefeller, que había encomendado, ¿sí? Y es un grande capitalista, habló, no, Diego tiene que borrar estas figuras porque acá en mi centro no puede tener figuras, personajes que son contra el capital, o sea, contra mí. Y Diego dice, no, no voy a pagar, a borrar. Y de pronto dejó y Rockefeller destruyó después el mural. Bueno, en 1943, el gobierno mexicano falou, vamos a hacer el mural que fue negado por Rockefeller. Y ahí Diego Rivera hizo un mural semejante, ¿no? Él tenía todos los diseños, los bocetos, todo de él. Entonces, pintó este mural, El hombre controlador del universo. Es un simbolismo que puede ser humanista o político. Humanista cuando dice que el hombre con su espíritu de inteligencia domina el universo. Y político, que normalmente era político, significa que muestra la hegemonía creciente de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, este Rufino Tamayo es un otro muralista que no es muy conocido, pero es maravilloso. Trabajó también la historia. Bueno, vamos a ver su obra, porque no puedo demorar mucho. Vamos a ver su obra. ¿Podemos seguir? Pintó la historia. Vea qué lindo, lindo mural, ¿no? La Revolución pintó en 1952, ¿no? Mas también pintó otros motivos. Vamos a ver. Sí, los animales, sí, claro, es una interpretación muy propia, ¿no? Porque los muralistas no necesitaban ser solamente políticos, ¿no? El arte no necesita ser solamente política, ¿no? Para ser buena. Puede ser una arte como esta, por ejemplo, que no es un motivo político, es un motivo aleatorio, un motivo escolhido pelo artista, que son animales, mas hecho con una presteza, con una eficiencia increíble. Rufino Tamayo trabajó mucho en Europa, ¿no? Filióse mucho más, ¿no? Ligóse, conectóse mucho más a vanguardia europea. Vamos a seguir. Sí, este Rufino Tamayo es el homenaje a la raza mexicana. Políticamente su sentido, hay un sentido político, pero no es narrativo, es diferente de Diego Rivera. Están comprendiendo estos apuntes que estoy haciendo, porque las cosas pueden ser políticas, mas no narrativas, especialmente no realistas, pueden ser simbolistas, puede ser apenas sugeridas por los artistas, ¿no? Y Rufino Tamayo está sugiriendo a raza humana, raza mexicana, haciendo una experimentación formal, ¿no? Porque él es filiado
Europa. Entonces está haciendo una movimentación formal. Vea qué movimiento tiene esta figura, ¿no? No es una cosa estancada, parada, como el siglo XIX, que las personas no salían del lugar, no podían piscar, ¿no? Vamos a decir, ahora es una figura que se movimienta, ¿no? Vamos, podemos ir. Agradezco bastante, Naomi, porque estoy corriendo un poco, ¿no? Vamos un poco deprisa, ¿no? Bueno, Rufino Tamayo, El Trovador. Esto, no, vamos a decir, no es pintura realista, no es pintura política, no está sugiriendo nada, simplemente es una experimentación formal, ¿no? Experimentación formal, y que vea qué combinación de colores maravillosa, ¿no? Entonces, artistas, podemos decir que los muralistas, y su mayor parte, han pintado, han contado, narrado la historia de su país. Podemos decir esto con clareza, pero no todos usaron de las mismas técnicas, de la misma forma y de los mismos motivos, ¿sí? Por ejemplo, este no está pintando la historia de nadie, está pintando un trovador, solo un trovador. Entonces yo quise mostrar porque no hay solo, o cuando se habla de muralismo mexicano, piénsase solamente en aquellos activistas, militantes, políticos que hicieron esto más eso. Sí, es bueno que pensé, porque es verdad, sí, pero no es todo, no es toda verdad. Hay otros que pintaron motivos que no tenían tanto compromiso así histórico, ¿no? Era parte de la trayectoria del artista. Bueno, podemos seguir. Pino Tamayo, animales, vea qué maravilla. También no quiere decir nada. No quiere decir nada. Es solo animales, ¿no? Vamos. Bueno, características generales del muralismo. Vea que esta parte en el medio del título, generales, es muy importante. Bueno, porque a las específicas no podemos hablar de todas. Bueno, a generales. Bueno, era un arte público, libro abierto. La primera característica es que mural es un arte público realizado en el espacio público. Monumentalidad de la pintura. Uso de los edificios, porque los edificios eran muy grandes, entonces las pinturas también eran muy grandes. Conexión directa con los procesos de cambios políticos en México. Revalorización de las tradiciones indígenas, sus orígenes, las civilizaciones prehispánicas, mesoaméricas. Bueno, activismo político, recuperación del proceso de ciudadanía, sirviendo como mediadores y difusores de las políticas gubernamentales. Registro de la cultura de la tierra, fiestas, religiosidad, registro de los principales hechos desde los momentos de la independencia hasta las luchas de los campesinos y la Revolución Popular de 10. Punto. ¿Podemos seguir? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres muralistas? Yo hice esta pregunta. ¿Dónde están las mujeres muralistas? Bueno. La historia del muralismo siempre ha sido una historia de los tres grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros, y decenas de otros artistas masculinos, varones, ¿no? Pero la lotería de los 100 años, realizada por el gobierno mexicano, cuyas imágenes mostré al inicio de este encuentro, con obras de 80 muralistas, reveló al país la cantidad de mujeres artistas que se escondían bajo la sombra de los tres pintores. Bueno, fueron muchos. Fueron muchas, ¿no? Muchas mujeres.
y tuvieron una productiva vida artística y también internacional. Pero ¿dónde están las mujeres? Yo pregunto. La historiadora de arte Dina Komisarenko realizó una encuesta y en 2017 dio como resultado el libro Eclipse de 7 lunas, Mujeres Muralistas en México, hecha en la Universidad Iberoamericana de León. Bueno, la lista de Dina, que Dina levantó, consta 23 nombres. Y habló de todas, Luciene Bloque, Maris Bustamonte, Leonora Carrington, Lilia Carrillo, Leonor Con, Colectivo de los Fridos, bueno, varias, esta Gracie Marion, varias, voy a hablar de ellas un poco, ¿sí? Bueno, ¿podemos seguir? Entonces, esas mujeres, vamos a ver qué dificultades que ellas tenían para pintar. César. Bueno, Electa Arenal y Huerta. Bueno, era hija de exilados españoles en España, ¿no? Fue primero a Francia, después a España, y conoció varios artistas, entre ellos Diego Rivera, y empezó a hacer mural toda su vida, toda su vida. Sus padres volvieron a Francia, y ella quedóse en México. Fue amiga de Frida, amiga de Diego, ayudó a Diego en sus murales, y vea qué maravilla. En su ciudad, yo quiero lembrar su ciudad, Saltillo, hay una ciudad llamada Saltillo, no me recuerdo bien, pero es una ciudad, en su ciudad que quedóse, ella hizo un mural muy grande que hoy es un hotel de 450 metros cuadrados. Vea qué maravilla, cómo era pequeña en vista de sus pinturas, ¿no? Entonces, evidente que pintaba con un equipo, ¿no? No conseguía pintar sola, ¿no? Pero toda la concepción, todo el boceto del mural, todo que hacía era, vamos a decir, era hecho por él, ¿no? Vamos a seguir. Sí, esta es un mural que ha hecho en el hotel, que hoy es un hotel, que era pintura de la historia de Saltillo. No sé si es cierto, pero la ciudad me parece ser Saltillo. Bueno, esta Elena Huerta. Entonces, vea, refugiada española, ¿no? No sabía pintar, aprendió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, conoció todos los artistas y quedóse por lá. Bueno, ¿sí? ¿Podemos seguir? Aurora Reis, mexicana, tuvo una vida muy dramática, ¿no? Su padre, su abuelo, ¿no? Su abuelo era un general porfirista, pero considerado traidor, ¿no? Fue muerto por los revolucionarios y su familia quedó exilada en su propio país, ¿no? Y durante mucho tiempo no podían salir y frecuentar los medios artísticos o sociales que sea, quedábanse exilados en su propia tierra. Bueno, después que hubo la amnistía, ella puede frecuentar los colegios mexicanos y conoció quién,
conoció Frida, estudió con Frida, ¿no? Y conoció por secuencia a todos los artistas, los amigos de Diego Rivera, y tanto, ¿no? Formó parte de muchos grupos, como el movimiento intelectual conocido como las Pavarosas. Y luego fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Se convierte en la primera muralista en gozar de prestigio en el mundo artístico. En 1933 ganó un concurso y pintó su primer mural. El momento, la investigación le ha atribuido la creación de 7 murales, de los cuales los más importantes son Ataque las maestras, vamos a ver, las maestras rurales, vamos a ver, porque 7 murales para una mujer en aquel momento era mucho, comprende. Varios varones no conseguían hacer 7 murales. Bueno, esa entró en el medio muralista, ayudó Diego Rivera, ¿no? Carregando el agua, carregando tinta y todo más, ¿no? Y tornóse una gran muralista, ¿no? Vamos a ver, podemos seguir. Vamos a ver sus murales. Bueno, acá está ella con Frida, haciendo acá el primero encuentro. Mira que espacio difícil, ¿no? Mira que espacio difícil de pintar. Tiene que ir cambiando los andaimes el tiempo todo, ¿no? Los andaimes deben tener rodillas, ¿no? Será y alguien que ayuda, ¿no? La luz, oh. Hay algunos spots, ¿no? Pero pocos, hay escuro, ¿no? Es una fotografía, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, esta es una parte del primer encuentro, ¿no? Primer encuentro de Aurora Reis. Voy a mostrar por partes. Esto acá de la espada en las manos fue Hernán Cortés, el descubridor o el conquistador, ¿no? Vamos. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí a otra parte, ¿no? Y yo voy juntando a los pocos, ¿no? A poco. Entonces, a un lado de Hernán Cortés está Malinche, ¿no? Malinche es un mito, ¿no? Una mitología en la historia mexicana, ¿no? Es una prenda, un regalo que ha dado para Hernán Cortés por su padre, ¿no? Por su padre. Todos la llaman de traidora, pero era un costumbre, ¿no? Vamos a ver que esto es un mito, ¿no? Pero es probable que tenga acontecido, ¿no? Probable. Acá tenemos también aquella cronología que no es lineal. No es, la palabra que yo quería recordar es esta. No es lineal, ¿no? Entonces, tem varios tiempos en un mural solamente, pero acá me parece que tiene solo un tiempo de la descubierta. Estas son las piedras esculpidas por los mayas, ¿no? Por los mayas, por la cultura maya, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir? Entonces, ese es un detalle también. Muestra a las mujeres en los ríos, mostrando la fartura del río, de la tierra. Acá los ceremoniales de los indígenas, ¿no? En contra las cruces de los cristianos, ¿no? Vamos a seguir. Un dios, ¿no? Un dios maya, ¿no? Un dios con cabeza de pájaro, ¿no? Que está expulsado del sol, el sol lo envió a la tierra, ¿no? Envió a la tierra porque estás muy furioso, ¿no? Porque no fue una descubierta, ¿sabes? ¿No? No fue una descubierta, fue una
una exploración, fue una conquista, ¿no? Y las conquistas no son, vamos a decir, tranquilas, armoniosas, ¿no? No son tranquilas, no hay negociación alguna, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí vemos un dios guerrero, un dios guerrero con cabeza de pájaro saliendo en dirección a, podemos ir al otro. El sol está mandándolo ir a la tierra para matar. Vamos a ver quién. Podemos decir, podemos a Hernán Cortés, viendo su lanza está direccionada a Hernán Cortés. Entonces, lo que parece, acá en Brasil tenemos muchos pintores que pintaron el acto, la empresa de la descubierta como si fuera una cosa armoniosa, ¿no? Los padres junto con los indígenas, todos haciendo oraciones, todas en el Monte Pascual. No, no, fue siempre con mucha lucha y mucho sangre, ¿no? Que esto fue hecho, ¿no? Entonces acá a la iglesia también siempre junto, siempre abençoando, siempre vamos a decir, bendiciendo esta empresa, ¿no? Empresa de la conquista, ¿no? Podemos seguir. Bueno, Aurora Reyes también haciendo un registro de la matanza de las profesoras en un tiempo que, por cierto, es antes del 1510, ¿no? 1510, cuando el porfirismo no les permitía a las mujeres ensinar los indígenas. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Acá la profesora con sus alumnos, ¿está viendo? Era una, entonces, el muralismo, él tenía este objeto, ¿sí? De hacer campañas también, campañas educativas, campañas de conocimiento, ¿sí? Entonces, las crianças todas, hay que ver, ¿sí? ¿Podemos seguir? Acá es un mural que es muy grande, no pude traer acá, pero es muy grande, es una homenaje a los maestros, a los profesores, a los intelectuales cientistas que ayudaron a construir la civilización, ¿sí? Esto está en los sindicatos de los trabajadores de la educación pública. Entonces, todos los sindicatos tenían murales, hechos por todos los muralistas, ¿sí? ¿Podemos seguir? Aquí Aurora con su amiga Frida y al lado una pintura, simplesmente una pintura que moviliza sentido, sí, que moviliza un sentido de complacencia con una crianza que está enferma, ¿no? Con su gatito, muy emotiva. Sí, podemos seguir. Sí, ahora María Izquierdo. Sí, María Izquierdo, como el nombre dice, María Izquierdo es una mujer que luchó mucho, y murió muy pobre, muy infeliz, ¿no? Muy pobre e infeliz. Bueno, ella pintaba objetos y no murales, no historia. Pintaba objetos, no historia. ¿Ni? Y pintaba mucho más cabaletes, ¿no? Mas pintó murales también. Entonces vamos a ver. ¿Podemos seguir? Sí, acá son pinturas de caballete. Eu quis mostrar María Izquierdo porque va a hacer una declaración muy comprometedora, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, María Izquierdo le gustaba pintar cosas de religión. El Señor, Nuestra Señora, los santos crucificados, Jesús Cristo y todo más. Y pintó su autorretrato también con este vestido maravilloso de rendas, ¿no? Tejida con rendas. Y acá era una ofrenda a Nuestra Señora, ¿no?
Entonces, mas que bela. Diego Rivera tenía paixão muy grande por María Izquierdo, porque pintaba con una combinación de colores maravillosa, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, María Izquierdo, tengo que hablar una cosa. Sí. La pintura trabajó con todos los temas, retratos, escenas circenses, paisajes, bodegones, con relevancia a los llamados altares del dolor. Entre comillas, busco en busco que mi pintura muestre el México auténtico que siento y amo. Las protagonistas de su obra eran mujeres audaces, fuertes, sagaces, valerosas. Estos rasgos no reflejan los estereotipos de la época sobre la mujer mexicana, que incluía la abnegación, la modestia y la pureza. Estas, entre comillas, eran cualidades típicamente atribuidas a los héroes masculinos, varones, retratados en los murales mexicanos. Las mujeres tendrían que retratarlas siempre con un sorriso armonioso. Bueno, la acción final, en 1945, María Izquierdo rompió con los muralistas. Vamos a ver por qué. La acción final con los muralistas se hizo tangible en 1945, cuando Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros bloquearon un mural encargado por el gobierno a Izquierdo en la escalinata del Palacio del Distrito Federal. Tendría 150 metros cuadrados, vea que es mucho, ¿eh? 150 metros cuadrados y costaría 35.000 pesos. A punto de comenzar la obra, los muralistas concluyeron que Izquierdo no tenía mucha experiencia en la práctica del fresco, por lo que era preferible ubicarla en algún otro edificio de menor importancia. Quien habla de eso en un libro de Dina Komisarenko, ¿sí? De Dina Komisarenko, aquella elipse de 7 lunas. Bueno, pensaron que su trabajo se vería mejor en una escuela para crianças, ¿no? O un mercado para trabajadores, para dueñas de casa, los lugares donde se suponía que las mujeres transitaban y pintaban. Este episodio hundió a María emocional y económicamente y nunca se recuperó. Él dice, entre comillas, yo pintaba el fresco si me dieron la oportunidad, pero hasta el día de hoy solo dan estos trabajos a maestros varones, campo que me fue negado en mi propio país, declaró después. Una pasaje dice que Diego Rivera dio como justificativa a cuestión de la experiencia de María Izquierdo, que no tenía, sí, experiencia en grandes murales, no tenía, no, pero era una pintora, ¿no? Y él también no tenía cuando empezó en 1922, ¿no? Pero él pidió un precio muy pequeño para el encomendante. En vez de 34.000 pesos, 10.000 pesos, él llevó a el trabajo, ¿no? Habla el libro Dina Komisarenko. Bueno, María Izquierdo murió en diciembre de 1955 de una embolía, enferma y pobre. En una de sus últimas cartas le escribió al presidente Adolfo Cortines de México, para pedirle una ayuda económica que le permitiera volver a la pintura de la que había estado alejada
durante años debido a una parálisis total que la hizo perder, en sus palabras, lo que había ganado con su trabajo. En esta carta triste y desesperada, María encuentra el coraje de reconocerse como que había sido, ¿no? Esta es la parte del libro de Dina, una de las artistas mexicanas más destacados y representativas del siglo XX. Sé que es mucho pedir, dice ella, pero me atrevo a hacerlo consciente de haber dedicado casi un cuarto de siglo al arte en México, con absoluto desinterés. ¿Sí? Triste, ¿no? La historia de María Izquierdo, ¿no? Triste. Entonces, hay muchas historias más o menos así de mujeres que quedaronse alejadas del medio de varones, acá decimos machistas, ¿no? En español no sé cómo se llama, acá son machistas, no son varones, entonces que monopolizaron, que dominaron el centro del arte, ¿no? El centro de producción de arte, ¿no? Bueno, podemos seguir. Naomi, estamos pierto de cerrar. Estamos cerca de cerrar. Sí, nos quedan solo unos minutos para dar oportunidad a que las personas hagan preguntas, si tienen dudas. Bueno, Elina, sí, obrigada, gracias. Bueno, Rina Lasso, tuvo una suerte diferente, ¿no? Muy realizada, ¿no? Muy feliz, pintó muchos murales y cosas tal. Bueno, vamos a ver. Rina Lasso nació en Guatemala, ¿no? Pasó toda su vida en México, junto a muralistas mexicanos, y su esposo también, muralista del grupo de Frida Kahlo. Frida Kahlo tenía un grupo que se llamaba Los Fridos, ¿no? El marido de Rina era de los grupos. Bueno, a través de su arte trató de reflexionar sobre la lucha de clases y la situación de la clase obrera latinoamericana. ¿Podemos seguir? ¿Podemos ir siguiendo? Bueno, acá nació un sitio en Guatemala, un sitio antropológico, un sitio, vamos a decir, que era arqueológico, vamos a decir, arqueológico. Entonces les gustaba mucho desde crianza, desde niña, la cultura mesoamérica. Ha pintado siempre esta temática, ¿no? ¿Podemos seguir? Ahora un poco más apresado. Sí, Diego Rivera que ha hecho este mural. Y acá vamos a ver con la blusa roja, ¿están viendo? Es Lina Lasso. Él ha pintado con en medio a una revolución, porque Guatemala ha hecho una revolución en 1952 y Rina Lasso estaba allá queriendo luchar, pero su marido la sacó y llevó al México, falou, no, vamos al México, no sabes nada, ¿no? Entonces, Diego Rivera hizo un cuadro pensando un poco en la Guatemala y ha colocado y ha puesto y ha pintado Rina Lasso. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, este es mismo mural, só que una otra parte. ¿Podemos seguir? Y acá Regina Raúl, que es una mexicana con, vamos a decir, con una temática de educación méxica, o sea, educación del periodo que antecede a la conquista. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Acá Fanny Habel era una polonesa que aquí ese es un modelo a la derecha, un modelo maravilloso de historia oral. Conta los mayas, conta los aztecas su historia para los niños, ¿no? Y acá, más contemporáneo, Fanny Rebel,
ela pinta las crianças haciendo un cerco, ¿no? Un cerco con las manos en las villas para simbolizar la importancia de la educación. ¿Podemos seguir? Sí, Leonora Carrington, americana, quedóse muy tiempo, sí, quedóse toda la vida en México. Muy joven fue a México y quedóse. Hizo dos murales, La Vigilante del Laberinto y El Mundo Mágico de los Mayas. Es una muralista, vamos a decir, con un espíritu de la magia. No tenía la mínima voluntad de pintar realidad, ¿sí? Pintaba sueños, sueños, diosas, pintaba ambientes de imágenes, imaginarios, ¿no? Vamos a ver. Tiene solamente un mural de ella para ver. ¿Podemos ver? Acá, qué maravilla. Qué lindo. Es algo que solo el pintor podría nos explicar, ¿no? Nosotros basta el título, ¿no? Del mundo mágico de los mayas. O sea, el mundo que, disculpen, en un mundo que dejó de existir, ¿no? Dejó de existir, ¿no? Fue suplantado etapa por etapa, tiempos por tiempos, por los otros indígenas, que los otros indígenas también se peleaban, ¿sí? Y había dominación entre ellos, ¿no? Y por la conquista, ¿no? Y por la cultura que veio junto con la conquista. Entonces, este es un mundo mágico, es un mundo de fuga, es un mundo de fuga de Carrington. Es una americana maravillosa que vivió toda su vida en México. ¿Podemos seguir? Ya está en final, ¿no? Está en final, ¿dónde está? Marion y Gracie Greenwood. Gracie Greenwood. Las dos son norteamericanas y en los años 30 fueron para México. No me pregunte por qué. Tal vez en el libro de Dina tenga los motivos, pero eran artistas, ¿no? Artista. E conociam o trabalho dos muralistas, não? Conheciam a Europa, conheciam a vanguarda, não? E os muralistas eram reconhecidos também como vanguardas, não? Bueno, las duas, enfim, pintavam juntas, não? Pintavam juntas, pintavam edificios, vamos a decir, un poco más secundarios, ¿no? Porque los muralistas mexicanos de primera generación sacaron todos, ¿no? Sacaron todos para ellos, ¿no? Entonces, algunos murales un poco más a la distancia, a la periferia, o las ciudades de interior, quedaronse con los otros muralistas, ¿no? Edificios un poco menos importantes, ¿no? Porque los muralistas mexicanos, la primera generación, era el nombre de las muralistas estadounidenses. Una es Marion, y la otra es Gracie Greenwood. Marion y Gracie Greenwood. Una fue en los años, todas las dos en los años 30 en México. Una en 32, otra en 33, y quedaronse lá, mas no murieron, volvieron a México después de muchos años, ¿no? Entonces, Marion, dieron origen a las pinturas, los alimentos y su distribución sobre el canal de la Viga y la industrialización del campo. Entonces, vamos a seguir sus pinturas. Sí, vamos a decir, son las producciones de trigo, de legumes, de pintura
y pintaban para los mercados, para un gran mercado, ¿no? Era aqui, olha que bonito, era essa. Mas eram várias pinturas, né? Porque eu já disse, né? Já les disse que os muralistas penetravam em todas as paredes, hasta pienso que los baños, ¿no? Porque pintaban los pasillos, las habitaciones, los tetos, las entradas, las puertas, las columnas, de todo, ¿no? Bueno, então, la temática que presentó en la primera obra correspondió al Canal de la Viga, donde representó a los indígenas del Valle de México. Los hombres usan sombrero, traje de manta y gabán, mientras que las mujeres están cubiertas de un rebozo y faldas largas, ¿no? Y faldas largas. La escena se desarrolla a la orilla del canal, donde los alimentos que transportam em las canoas são descargados para su venta. Vamos ver os outros dois, por favor. Entonces, era la distribución de los alimentos, la distribución que era hecha. Acá tiene vamos a decir, un retrato del encomendante, por cierto, al centro, ¿no? Un retrato del encomendante que ahora estoy viendo, ¿no? No era indígena, pero que estaba con cosas en la mano, haciendo conferencias, ¿no? Pienso que era el dueño de lo mercado o el encomendante, ¿no? Bueno, acá tenemos el trabajo de todos, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, Grace también ha hecho, hay poca, hay poca pintura ahora disponible, ¿no? Tenemos que investigar. Aliás, todas las mujeres tenemos que investigar más porque pintaron mucho más, pintaron la vida entera, la vida entera. María Izquierdo pintó en su vida entera. Aurora Reis pintó su vida entera. Y hay pocas imágenes disponibles. Solo algunas con un poco más de condiciones, la familia ayudó y todo más, como por ejemplo Rina Lasso, ¿no? Bueno, entonces Grace Greenwood ha hecho varios museos en Morelia, en México, que habla sobre la contradicción entre la industrialización y la destrucción de los empleos artesanales, manuales, campesinos y todo más, ¿no? Entonces, por tanto, es una pintura social, una pintura política, pero no es una pintura política partidaria. Sí, tenemos que distinguir. Las pinturas pueden ser políticas, ¿no? Nem siempre ellas son políticas partidarias. De Diego no, eran partidarias. De Siqueiros no, eran políticas partidarias, ¿no? Mas algunos eran políticas, pero no eran partidarias, ¿no? Porque los artistas no eran del Partido Comunista, ¿no? Bueno, vamos encerrando. Sí, ahora aquí tenemos una biografía que después se quieren utilizar. Puede ver varias cosas que tengo aquí de los artistas que habló. Vamos a seguir só más un poco, por favor. Ya voy a terminar, voy a encerrar. Bueno, yo pienso que ahora no puedo más seguir con el tercero capítulo, tercera parte de esta charla, de este encuentro, que son las experiencias muralistas históricas y contemporáneas en Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina y más otros países. Bueno, si quieren, no me importa, avanzo cuanto quiera, ¿no? Y si Naomi quisiera, también podemos retornar con esta otra, vamos a decir, con esta otra. Sí, quizá ¿Sí? podemos organizar la segunda parte de esta charla, porque creo que todos nos vamos a quedar con las ganas de conocer más sobre los muralismos en estos otros países latinoamericanos. Pero sí, desgraciadamente la sesión la tenemos que empezar a finalizar ahora, si te parece bien, Margarita. Sí. De entrada, No, perfecto. bueno, si quieres,
darle conclusión. No, la conclusión es, esta es una parte importante porque demuestra cómo el muralismo salió de México para circular en América Latina, ¿no? Pero no es posible ahora, yo comprendo, acho que puede quedarse un poco cansativo. Podemos marcar una continuación, encuentro 2. Me gustaría mucho, con muy placer, estaría aquí con usted, con todos, ¿sí? Ahora puedo responder las preguntas que quieren. Hablan, por favor, bien despacio para comprender sus españoles, ¿sí? Sí, si alguien tiene preguntas y quieren activar su micrófono, también pueden ponerlas en el chat si se sienten un poco tímidos. Mientras alguien se anima a preguntar, Margarida, yo tengo un par de preguntas Qué bueno. de la sesión. Me llamó la atención, hablabas de un grupo artístico llamado Las Pavorosas, creo, Sí. del que formó parte Aurora Reyes. ¿Nos puedes contar un poco más sobre Las Pavorosas? Nunca había escuchado. Bueno, las pavorosas eran, bueno, yo sé muy poco, está en un libro de Dina, ¿no? Sé muy poco de las pavorosas, pero eran mujeres que se encontraban y que trocaban experiencias de lectura, de pintura. Era un agrupamiento, sí, cultural, ¿no? Que tenía una cierta ascendencia en medio mexicano. No, no sé si eran todas formadas por comunistas, no por militantes, ¿no? Porque en aquel momento todos eran comunistas, ¿no? La revolución de Rusia tuvo un ejemplo, una explosión en todo el mundo. Entonces, hay muchos países que tenían personas activistas del Partido Comunista, si eran tan comunistas, ¿no? Eran más de nombre, ¿no? Sí, pero yo no puedo hablar más, es muy poco. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien ¿Alguien? más quiere brincar y hacer alguna pregunta? Bueno. Sí. Entonces yo agradezco a todos los presentes, agradezco especialmente a Casa Latinoamericana, que tengo el enorme placer de conocer, y quiero agradecer en nombre de la persona de Naomi Zaragoza, que es un nombre muy conocido acá en Brasil, porque hay una agencia de publicidad muy importante llamada Petit Zaragoza, ¿no? Ah, wow. Sí. Eh, bueno, yo sé porque soy un poco de lo medio, ¿no? Comprendo, ¿no? Mas, entonces agradezco en nombre de Naomi, todas las personas de la casa que me recibieron, que me dieron esta oportunidad. Agradezco a todos presentes, a los hablantes, a los brasileños que están acá, que varios llegaron, Isabel, Maíra, Cássia es una investigadora maravillosa de Torres García. Quien sabe la próxima vez, Cássia Sibile, estás aquí. Cássia Sibile, na próxima, quien sabe, tú hablas sobre Torres García. Y Torres García, uruguayo maravilloso, ¿no? Es investigadora de él, ¿no? Bueno, estoy a su disposición, Naomi, para cualquier cosa. Muchas gracias por todo. No, Margarida, muchísimas gracias a ti por tu generosidad y compartir tus conocimientos sobre este tema tan fascinante. Eh, con todos los usuarios en Casa Latinoamericana pensamos que es muy importante democratizar este tipo de conocimientos y ponerlo a la disposición al alcance de las comunidades latinas. Definitivamente tendremos que organizar la segunda parte de esta sesión para saber lo que tenías preparado sobre los otros países latinoamericanos.
Entonces ya nos estaremos organizando y Ujú. anunciaremos la segunda parte de la sesión Sí, más claro. adelante. Sí, claro. Es un placer, estoy a disposición de todos y todas. ¿Sí? Muchas gracias y Muchas gracias a gracias. todos y a todas por su Gracias a todos. participación y por asistir. Y nos vemos en el siguiente evento de Casa Latinoamericana. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.